Gracias, Filo. Bueno, Nobleza Obliga, o sea, las redes empiezan siempre también por contactos más cercanos, más singulares y yo la conocí a Filo antes de que ella me conozca y supiera que existía porque yo me formé como pediatra en el Garrahan, después me formé como pediatra del desarrollo también en el Garrahan con mis compañeras y ya desde reciente primer año en salas de internación con niños con mucha complejidad. El Garrahan es una comunidad, pero una microcomunidad, ¿sí? Una microcomunidad muy extraña porque no está enraizada en la comunidad en la cual se asienta el hospital, es decir, nosotros tenemos muy poca vinculación con el afuera inmediato, casi nuestros pacientes son o bien de la provincia de Buenos Aires o bien del resto de las provincias del país e incluso de otros países limítrofes, pero se genera o se debiera generar una linda comunidad entre los profesionales que tratamos de asistir a esas familias, ¿no? Y hay muchos niños con muchas enfermedades crónicas, muchas dificultades para hacer las cosas básicas de la vida. Y una de las dificultades más importantes en algunos es poder comer, poder deglutir. Una cosa tan, no sé, recién lo que estuvimos haciendo es poder embuchar y sentirnos bien y ahora yo estoy con sueño. Y no sé, había un paciente que tenía desafíos en la deglución y lo primero que me dicen es, hay que buscar la Filo. ¿Quién es Filo? Yo al principio, esa cosa ambigua entre si es un apellido o es un nombre. Yendo a buscar a Filo, de tercer piso, no sé dónde está, bueno, nada, al final la busco, le llamo. Ella vino con su compañera histórica en ese momento, que era Dalma, e hicieron una especie de magia en el tiempo con ese paciente que empezó a abordar la alimentación y yo dije, acá hay algo, ¿no? Esa cosa de destreza especial y relojeé. Después uno se va perdiendo hasta que me volví a encontrar con ella en el ámbito más del desarrollo, ¿no? Y bueno, yo te agradezco que confíes en mí. Es un tema, el tema de la comunidad, es un tema difícil, como todos fuimos diciendo, está muy atacada hoy en día como concepto. Yo no soy creyente, pero dado el lugar en el que estoy voy a traer unas palabras de San Agustín, que en Ciudad de Dios dice algo así como: dos amores constituyen dos ciudades, el amor a uno mismo hasta el olvido de Dios, esa es la ciudad del diablo, el amor a Dios hasta el olvido de uno mismo, esa es la ciudad de Dios, ¿no? A mí me gusta pensarlo, como yo en Dios no creo, me gusta pensarlo en reemplazar Dios por el otro, ¿no? Entonces entender que el ser humano desde una constitución ya antropológica tiene esa dualidad de mirarse a uno mismo o mirar al otro, o tal vez una cosa un poco más dialéctica de poder hacer las dos cosas, ¿no? Y es una discusión muy antigua, que ya una de las estrofas de la Antígona de Sófocles lo trae, diciendo como el ser humano es de todas las cosas terribles que existen, terribles en su doble término, ¿no? Maravillosas y al mismo tiempo nefastas, es la mayor, porque es capaz de hacer lo mejor y lo peor. Y el mismo Pericles que dice algo así como: privilegiamos a los que se preocupan por lo público y no al idiota que se preocupa por lo propio, ¿no? Entonces, obviamente el neoliberalismo y como capitalismo tardío lleva y lo hace como más sutil al máximo exponente esta idea del individualismo tirano, pero es una discusión que tenemos desde que la humanidad existe, no es un problema nuevo, ¿no? Y también está bueno abrevar en las tradiciones que tenemos para poder combatir. Hay un montón de cosas escritas, publicadas y con mucha evidencia. Y mi idea hoy va a ser traer dos grandes tradiciones que tratan de estudiar el desarrollo infantil con evidencia científica. Cortito. Yo formo parte de un consultorio del Hospital Ramos Mejía junto con mi compañera Anabela, que ella tiene ahora agenda, entonces no pudo estar. Los dos nos formamos en el Garrahan y pudimos acceder a otro tipo de hospital y poder llevar un poco lo que aprendimos en el Garrahan a otros lugares. Y lo que hacemos es atender a niños que tengan desafíos en el desarrollo. Directamente nuestra agenda es de neurodesarrollo. Siguiente. Y bueno, un poco el hospital está en lo que es el barrio de Valvanera, en lo que sería 11, pero nosotros no tenemos limitación por el área programática, o sea, pueden venir niños de cualquier lugar. Bueno, un poco es preguntarnos es un montón la pregunta, yo voy a hacerla un poco acotada porque no vamos a llegar, pero yo me voy a basar un poco en lo que decían tanto Diego como Ro,
El desarrollo se lo puede analizar bajo varias perspectivas. Siguiente, por favor. Hay muchas perspectivas que se fueron consolidando durante el transcurso del siglo XX, tal vez una perspectiva como desarrollo como una conducta que se va aprendiendo, que es la perspectiva conductista de Watson, una perspectiva más de corte cultural, es decir, una zona de desarrollo próxima con las que permiten el aprendizaje, que es la perspectiva rusa de Vygotsky, la psicoanalítica, que en nuestro país tiene muchísimo peso, en nuestro país, que es la freudiana, la que es más cognitiva, como la psicología genética de Piaget, y el desarrollo como proceso madurativo de Gesell, que es un poco la que tomamos inicialmente dentro de la perspectiva de pediatría del desarrollo, junto a algunos abordajes conductistas y cognitivos, en donde nosotros podemos establecer, y nos sirve mucho en nuestra práctica, la distinción entre una edad madurativa y una edad cronológica. Es decir, no siempre los niños en su estado de maduración o desarrollo responden a lo que uno esperaría cronológicamente. Y esto ahora lo voy a explicar qué quiere decir eso. Siguiente. Y después hay un marco teórico más amplio que permite explicar la inserción de ese desarrollo de una perspectiva más comunitaria y social, ¿sí? Está la perspectiva del funcionamiento de la participación, que viene a traer la Organización Mundial de la Salud. Ustedes vieron que cuando uno mide índices de salud, es decir, cuán sana está una población, hay como algunas variables que uno mide. Una es la mortalidad, es decir, si hay mucha mortalidad en la población, uno tiene que preguntarse, che, ¿qué está pasando?, ¿no? La otra es la morbilidad, que quiere decir como las secuelas de las enfermedades, cómo afectan a esa población. La CIF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, viene a traer un gran tercer indicador que tiene que ver con el funcionamiento y la participación. Es decir, más allá de si están vivos o no, bueno, vivos, más allá de lo que ha generado los procesos de enfermedad en esa población, cómo se inserta esa población en los espacios de funcionamiento y participación. Y empezar a tratar de prestar atención desde salud a aspectos que tienen que ver con la vida real, ¿no? La teoría ecológica de Bronfenbrenner, que ahora voy a mostrar un poco un esquema y explicar qué es, aportes más de las ciencias más duras biológicas, la neurobiología, las ciencias del comportamiento y la conducta. Esto que es el DOHAD, que lo que trata de explicar es que si bien cuando uno piensa solo en los aspectos biológicos, uno dice, bueno, parece que la genética tiene algo que ver, porque chicos con desafíos genéticos suelen tener más problemas de desarrollo que otros, y a veces hay muchos antecedentes familiares en niños que tienen problemas del desarrollo. Se sabe que la genética sola no hace nada, o sea, los genes son la cosa más inerte del universo y por eso son mecanismos de herencia. Si cambiaran tanto, estaríamos teniendo tumores cada 2 segundos y las especies no se... Hay una perspectiva, es la epigenética, que son todo lo que está pasando en el ambiente de esa célula, en el ambiente del cuerpo y en el ambiente general, que modula cómo se expresan los genes. Y eso es lo que explica este término que es DOHAD, que significa como orígenes en el desarrollo de procesos de salud y enfermedad. Entonces, por ejemplo, se sabe que poblaciones sometidas a hambrunas importantes suelen tener, por ejemplo, hijos y nietos que tienden a obesidad y sobrepeso porque generan activan ciertos genes que ahorran energía. Y cuando esas trayectorias familiares dejan de estar expuestos a hambrunas, se vuelve a normalizar el cambio. Entonces, hay un montón de cosas que nos pasan en los procesos de salud que dependen de las cosas a los que estuvimos expuestos como fetos, ¿no? Y eso también tiene que ver con el desarrollo. Y entonces eso les da una idea a mucha gente que dice, che, para evitar situaciones de adversidad, lo que tenés que poner es guita en embarazo. O sea, tenés que poner guita en buenos controles de embarazo, en población que no esté expuesta a estrés, en población que no esté expuesta a hambruna. Y eso es un problema, porque son resultados que vas a tener en ¿cuántos años? ¿Cómo demostrás eso, no? Bueno, digo, ahí hay todo un tema político complejo. Y obviamente el modelo social de la discapacidad. Ustedes sabrán, y si no, nosotros estamos en una especie de transición en cómo pensamos la discapacidad. La discapacidad se la piensa
Antiguamente es de un modelo más médico hegemónico de rehabilitación, en donde la cosa está muy centrada sobre la persona con discapacidad, y hoy en día el abordaje junto con este de la CIF es verlo desde una perspectiva más social, que es la discapacidad se define en función de la interacción entre la persona y el medio. Y el medio ofrece barreras y ofrece facilitaciones para que las cosas sucedan, ¿sí? Hoy Filo contaba una cosa muy bellísima, que la rampita que le permitió a una persona hoy subir acá se construyó ayer. Ahí ya no hay una situación de discapacidad, o sea, la persona pudo pasar, no hubo una limitación, ¿no? Bueno, siguiente. Bueno, y este es un poco el modelo de Bronfenbrenner, tal vez no se ve tanto, pero en el centro, en el círculo amarillo, está el niño y la niña, y alrededor está lo que sería el microsistema, que serían los cuidadores cercanos con los que interactúa, un mesosistema, que serían aquellas estructuras, por ejemplo, familia ampliada o el trabajo, etcétera, y sistemas mayores que tienen que ver con la escuela, con organismos estatales, con las plazas, lugares donde esa persona se puede desarrollar. El desarrollo es un proceso continuo, dinámico, y en el cual se van adquiriendo aprendizajes de manera progresiva, ¿sí? Que se inicia en etapa prenatal, o sea, no se inicia cuando nacen, previamente ya se están desarrollando un montón de estructuras, y que está influenciado por factores que tal vez son más propios de lo que uno entendería biológicos y factores que tienen que ver más con aspectos ambientales, que son inseparables. Y que poner el foco en uno o en otro en realidad habla más de nuestras limitaciones conceptuales que de lo que realmente sucede. Siguiente. Bueno, esto tiene que ver con lo prenatal, es decir, es importante tener un sistema nervioso, si no tenemos un sistema nervioso no nos podemos desarrollar, pero bueno, también digo, si no tenemos un corazón tampoco, digo, es importante el cuerpo como un todo, pero el sistema nervioso lleva a cabo muchos de los procesos de desarrollo y para eso hay que tener un sistema nervioso que se forme, es lo que dice neurulación, la cantidad de neuronas apropiadas, es decir, que aparezcan esas, que las neuronas se conecten y que una vez que se conecten, que funcionen. Eso que parece sencillo, no lo es. Y no siempre sucede como debiera suceder. Entonces, muchos niños nacen con una rémora, ¿sí? Con a veces dificultades. Esas dificultades también pueden ser sorteadas porque hay mucha capacidad de plasticidad y porque además las neuronas con las que nacemos son más de las que necesitamos en muchos tiempos. Entonces, tal vez se pueden recurrir a procesos de redundancia. Siguiente. Siguiente. Y acá hay un poco un esquema general de, bueno, cómo aspectos más biológicos, genéticos, con el ambiente, permitan construir globalmente lo que sucede con el niño. Siguiente. Dos aspectos que a mí me parecen importantes mencionar tienen que ver con que hay como dos grandes perspectivas que a veces se contraponen, que es considerar el desarrollo como hitos universales. Todos los niños en algún punto terminan haciendo lo mismo o debieran alcanzar los mismos hitos. Y otro que es considerar el desarrollo como que los niños son absolutamente singulares y todos tenemos cosas completamente distintas, ¿no? Es un gran problema de la filosofía tratar de compatibilizar lo universal con lo particular. Supongo que acá todos nos consideramos seres humanos. No sé si hay alguien es transhumanista o cree que es otra especie, pero en principio somos seres humanos, ¿sí? ¿Somos iguales? No. En nosotros compartimos cosas particulares y universales. Es decir, hay un universal que nos hace pensar que hay algo que nos compartimos y que nos diferencia de un perro, ¿sí? Pero al mismo tiempo somos todos distintos. Bueno, con el desarrollo pasa lo mismo, es decir, hay hitos que son universales, ¿sí? Pero estos no se dan en todos de la misma manera, en el mismo momento, sino que hay variables, ¿no? Entonces, el primer concepto de canalización tiene que ver con que la adquisición de estos hitos del desarrollo, algunos, no todos, ¿sí? A los que se canalizan se les llaman justo hitos universales del desarrollo, se adquieren de una manera secuencial en un tiempo determinado. Es decir, es un tiempo determinado y en un orden determinado, ¿sí? No sé si ustedes han tenido contactos con bebés, pero los bebés en general sostienen la cabeza, después mueven el tronco y pueden darse vuelta, después empiezan a manejar un poco la cadera y se pueden sentar, después se paran y después caminan, ¿sí? Las cosas suceden en esa secuencia. Eso es un ejemplo de canalización.
Al principio empiezan mirando a los ojos, al principio empiezan respondiendo al nombre, estableciendo las protoconversaciones, no empiezan hablando, pero inician interacciones, después aparecen las palabras con sentido, las frases. Bueno, eso es un ejemplo de canalización. Si el niño no mira a los ojos y empieza a contar números, eso debiera alertarnos, porque ahí no hay una secuencia típica de desarrollo. Entonces a eso prestamos un poco de atención. Cuando este canal está muy definido según la especie, es decir, está muy controlado, ha probado tener mucha efectividad en el desarrollo evolutivo de nuestra especie. Si no está funcionando bien, hay algo en general, entonces hay que prestar atención. Siguiente, y al mismo tiempo hay características que son absolutamente individuales, ¿sí? Hay hitos del desarrollo que dependen de la exposición ambiental. Por ejemplo, yo no sé andar en bicicleta y ese hito de desarrollo no lo adquirí nunca, y otros chicos que sí. Y lo mismo, por ejemplo, la alfabetización. Si no estamos expuestos a un código lectoescrito, en general no aparece ese hito, ¿no? Y eso nos permite entender los conceptos de percentilo siguiente, en donde nosotros podemos trazar, por ejemplo, los hitos esperables y la variabilidad esperable, es decir, de cuántos meses a cuántos meses uno espera que un niño, por ejemplo, aprenda a caminar solo. Que, por ejemplo, podrían ser desde los 12 a los 18 meses. Hay un montón de tiempo para esperar. Eso, no es que eso no es estricto y dice, si a los 12 no camina es un problemón. Pero ya si a los 2 años no camina, y uno tiene que ya prestar atención, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante hablar de desarrollo? Un poco ya Rob lo dijo, la prevalencia es alta. ¿Sí? La prevalencia de los problemas del desarrollo son altas. En países desarrollados está entre un 16 y un 18%. Gran parte de las consultas de pediatría en general son por problemas del desarrollo, y nosotros tenemos algunos datos que yo ahora se los voy a comentar, pero son pocos. En general, nuestro país no se caracteriza por tener datos oficiales de estas condiciones. Siguiente. Cierro con esto. Voy a recurrir a dos grandes tradiciones, yo inventé lo de las tradiciones, que estudian aspectos más que tienen que ver con la promoción del desarrollo, no con qué hacemos con chicos que ya tienen problemas del desarrollo, porque me parece que desde una comunidad una de las cosas más importantes es tratar de ver cómo llegamos a evitar o a paliar un poco esas situaciones, ¿no? La primera es una tradición anglosajona y la segunda va a ser una tradición más local argentina. La primera... Siguiente. Yo saqué de un centro de estudio de desarrollo infantil de la Universidad de Harvard, y la otra es una comisión que tiene una revista que es inglesa de medicina, se llama Lancet, que fue muy famosa en la pandemia porque publicaba muchas cosas del COVID, y que tiene una comisión sobre el desarrollo infantil temprano. Siguiente. Bueno, no se ve, fue un programa. Pero bueno, la cuestión es que trata de mostrar cómo acciones de distintos actores, no solo salud, por ejemplo, el primer cuadrado verde dice salud, el segundo cuadrado dice nutrición, el tercero dice seguridad, el cuarto es responsabilidad de los cuidadores y el quinto es educación temprana. Entonces, cómo lo que se entiende como el trabajo intersectorial es lo que termina siendo efectivo y no solo lo que sucede desde un solo sector. Siguiente. Esto que se ve un poco mejor sostiene que hacer intervenciones en todo el curso de la vida terminan generando acciones muy positivas para cuidar el desarrollo de una población. Por ejemplo, en la adolescencia y la adultez, poder trabajar en programas de planificación familiar, que sabemos que mejoran embarazos más saludables, o si no son saludables los embarazos, podemos atenderlos a tiempo. Controlar el estado nutricional preconcepcional. Se sabe que el estado de nutrición de las mamás que van a tener hijos es muy importante para que ese desarrollo sea bueno. Entonces, si vos ya previamente lo tenés, podés prevenir algunas cosas que no podrías hacer. En el embarazo, los controles periódicos para prevenir infecciones y poder tratarlas. Se sabe que si se las previene y se las trata a tiempo, no tienen el potencial deleterio que podrían tener en el otro caso. El manejo de las complicaciones en embarazos en centro de experiencia y asesorar acerca de la salud fetal si es que hay algún problema que está sucediendo. Obviamente que todo esto tiene también que ver dentro de las nuevas tecnologías de diagnósticos prenatales y de interrupción de los embarazos.
Después aspectos de nacimiento temprano, ¿no? Cómo se atiende el parto, cómo se manejan las complicaciones, ¿sí? En ciertos círculos de clases medias y altas está esto de los partos domiciliarios, que es un temón, ¿sí? Porque la verdad es que si pasa alguna complicación no tenemos acceso a formas de poder cuidar la salud de esa familia. La prevención y tratamiento de enfermedades de chicos chiquititos, ¿sí? Hay enfermedades que aparecen muy temprano y a veces haciendo pequeños diagnósticos como los que se llaman de pesquisa, podemos detectarlo y evitar problemas a futuro, ¿sí? La promoción de la lactancia está muy bien estudiada, que hace muy bien, ¿sí? Que en general promueve mejor desarrollo, y hábitos nutricionales, los controles de salud temprano, bla, 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 bla. Y finalmente, otro tema que está hoy muy en boga, que es las inmunizaciones, ¿sí? Si uno piensa cuáles son las 3 grandes intervenciones que han mejorado la salud de una población y la esperanza de vida, solo una es de salud, que son las vacunas. Las otras son saneamiento de cloacas y agua potable, ¿sí? 2 de las intervenciones que más han mejorado la salud global no son sanitarias, o sea, son sanitarias, pero digo, no son del aspecto de la salud, dependen de lo que podría ser hoy en día, no sé, el desarrollo social o este neologismo nefasto que es capital humano. Y bueno, en todo el curso de la vida lo que se recomiendan son programas de educación a cuidadores. Yo veía esto de los programas de alfabetización, los programas para adultos de educación adulta, lo importante, ¿no?, de esto. Bienestar y salud materna, el apoyo y tratamiento, por ejemplo, de condiciones de salud mental, ansiedad, depresión, psicosis, ¿sí? Beneficios de protección social, lo que ellos llaman transferencias monetarias, esto de la asignación universal por hijo, tiene mucha efectividad, programas de empleo en situaciones vulnerables, o sea, todo lo que estuvimos hablando hasta ahora no es comentar nada nuevo, pero es decir, tiene evidencia científica. Estamos trabajando con evidencia, punto. Y servicios de higiene y sanidad, agua potable, saneamiento de cloacas, protección de hábitos de higiene, ¿no? Y lo que comenta un poco el próximo, el centro más de Harvard, el que yo empecé con el otro, dice, bueno, cuando uno entra a la página, es una página bastante accesible, dice los grandes temas más importantes que... Es una página para la comunidad, lo puede leer gente que no es especializada en el tema. Dicen, aspectos estructurales del sistema nervioso, o sea, está bueno conocer cómo se desarrolla el cerebro porque también nos hace entender un poco cómo funcionan las cosas. Las interacciones recíprocas entre el niño y sus cuidadores son súper importantes y son sobre ellas donde tenemos que trabajar muchísimo. El estrés tóxico, que no lo tenemos tanto en la cabeza, pero las poblaciones en sistemas de vulnerabilidad y que entran dentro de eso que llamamos intersectorialidad, que es tener pobreza, ser migrantes, a veces estar racializados, género y un montón de cosas, hacen que se genere mucho estrés. Las familias que tienen niños con discapacidad tienen mucho estrés y el estrés es deleterio, es perjudicial para el desarrollo. La salud y el bienestar en el curso de la vida, entender que el desarrollo tiene un tiempo y que hay periodos críticos, esto que decía Ro, es decir, todo niño que llega a cualquier edad nosotros lo vamos a atender, pero si lo podemos atender lo más temprano posible, los efectos terminan siendo mucho mejores, y eso está estudiado. Y los entornos y ambientes en el desarrollo. Y ahí tal vez prestar atención a cosas que son tal vez más macro, pero tienen que ver, aspectos del cambio climático. Aspectos del cambio climático hacen que muchas poblaciones migren, ¿sí?, se desplacen. Piensen acá en Bahía Blanca, ¿no? Es decir, cómo se afecta el desarrollo de los pibes en el contexto de una inundación que los ha sacado a todos de sus casas y los ha puesto a vivir en lugares con mucha precariedad en algún punto. Catástrofes, racismo. Finalmente, la tradición argentina, en donde Lejarraga, que es un pediatra que se ha dedicado a hacer muchas de estas cosas, ha publicado muchos de estos trabajos. Siguiente. Acá hay trabajos que se llaman trabajos de corte epidemiológico porque estudian poblaciones y se estudian poblaciones con alguna intervención. En el primer gráfico lo que se mide es el nivel educativo de la mamá y en la segunda, o sea, en las abscisas y en las ordenadas se mide el nivel ocupacional paterno. NOP es nivel ocupacional paterno,
NEM es nivel educativo de la mamá. Y lo que se trata de ver es cómo influyen esas variables en el coeficiente intelectual de los niños. Se trata de medir un coeficiente de desarrollo, un coeficiente intelectual, diciendo, bueno, hay una media poblacional que trata de evaluar cuál es la capacidad de esos niños, que bueno, es bastante objetivable y hay que tener cuidado con eso, pero bueno, es un dato objetivo que nos permite evaluar cosas y se ven que si ven bien, tal vez no se ve bien, pero los niños que llegan a un coeficiente intelectual más bajito, que es 95, son aquellos en los que se cruza una mamá con un nivel educativo bajo y un papá con un nivel de ocupación paterna baja. Y los que llegan al coeficiente más alto son los que tienen niveles ocupacionales paternos altos y niveles educativos maternos altos. Obvio que esto se hizo en los 90, bajo una perspectiva de división del trabajo femenino-masculino muy marcada, ¿no? Pero bueno, es interesante porque son dos variables independientes, porque fíjense que con nivel educativo paterno bajo, el nivel educativo materno es lo que termina mejorando el CI y lo mismo con lo otro, ¿sí? Entonces, pensar en educación para adultos, ¿sí? O educación secundaria completa y pensar en capacitaciones laborales es mejorar el desarrollo de los chicos. ¿Sí? Estas cosas que se están haciendo acá. Abajo se trata de estudiar poblaciones de niños de distintas edades, se mide también coeficientes de desarrollo y coeficientes intelectuales, pero lo que se termina midiendo es tres grandes grupos, NS bajo, NS medio y NS alto es nivel socioeducativo. Sería como clases más bajas, clases más medias, clases más altas. Y abajo hay como dos subgrupos que dicen home. Home es una escala que mide nivel de estimulación o enriquecimiento ambiental. Por ejemplo, vieron que tal vez hay familias que uno las ve y están todo el día como estando detrás del pibe, les da muchos recursos, etcétera, que no tiene que ver con el nivel socioeconómico, ¿sí? Hay otras familias que tal vez tienen interacciones un poco más parcas o a veces tienen menos recursos para llevar a cabo la crianza. Bueno, se dividió en niveles bajos y altos y se vio que en los primeros años en los primeros meses no es tan relevante eso. ¿Por qué? Porque en los primeros meses está más canalizado el desarrollo, con que haya nutrición los bichos se desarrollan bien. Pero ya a partir de los 12-24 meses el ambiente empieza a influir un montón. Y cuanto más alto es el nivel de enriquecimiento ambiental, mejores son los niveles de desarrollo. Estos trabajos dieron la base para emprender el próximo trabajo, que es un proyecto que se hizo en una ciudad, que es la ciudad de Lobería, una localidad, ¿sí? Que creo que está cerca ahí de Bahía Blanca, pero bueno, no sé. Fue un proyecto para mí, de Necochea, perdón. Bellísimo porque se hizo un trabajo de varios años. Se hizo una medición de los niños que llegaron, o sea, que se estudió de la población previa a la intervención, que está ahí arriba, 1997, y se midió, por ejemplo, los niveles de coeficiente mental, ¿sí? O intelectual, que les dio una media de 94, y el motor, que le dio una media de 89. 4 años después, 2001, piensen, se volvió a medir, pero con todas estas intervenciones que se hicieron en la población. Cursos preparto, promoción de controles de salud, promoción de lactancia, visitas a maternidades, visitas a hogares por agentes comunitarios, trabajo intenso en centros de atención temprana en desarrollo, promoción del desarrollo por parte de los pediatras, estimulación de juego y lectura, actividades educativas en escuela, difusión a través de radios y otros medios. Había carteles en la calle que decían, por ejemplo, decir no también es querer, ¿no? Tipo esas cosas de como límite y no de permitir todo. Creación de bibliotecas para niños de corta edad, colocación de mensajes educativos en lugares públicos y una fábrica de juguetes que lo hacían los papás. Los papás estaban construyendo los juguetes de sus hijos y de esa manera tenían dominio mucho mayor. Es un poco este concepto que dice Marx, que uno se realiza con el trabajo, ¿no? Siguiente. Bueno, perdón, Cata. Y la postintervención, fíjense cómo subió el coeficiente. Esta es la media de todos los niños que se evaluaron. O sea, subieron por lo menos
7 puntos. El coeficiente intelectual es un montón. ¿Sí? Siguiente. Y finalmente, voy a cerrar con este trabajo. Este trabajo sí lo hicieron un grupo. En realidad es un trabajo que se hizo sobre la cuenca Matanza-Riachuelo, evaluando poblaciones de Lomas de Zamora y La Matanza, que están cercanas a la cuenca del Riachuelo, secundario a una intervención judicial que hubo porque se veía que había mucha contaminación en esos niños y se creó una autoridad que se llama Kumar, que bueno, tiene el problema de que no se sabe cuánto poder tiene para hacer la cosa que hace, y hasta ahora lo que hace es publicar estudios y no sé si hubo tantos resultados. Siguiente. Se evaluaron niños y acá lo que se evaluó es si esos niños pasaban o no pruebas de pesquisa, es decir, pruebas que lo que hacen es, en población sana, tratar de detectar si hay algún niño que tiene riesgo de tener un problema del desarrollo, no diagnóstico de desarrollo, pero sí están en riesgo, ¿sí? Y acá un poco lo que muestra es los porcentajes de aquellos que no pasaron la prueba. Fíjense que arriba de todos están los totales. En general, esto en poblaciones medias da un 10%, 10 a 15%, y acá dio en los varones un 38% y en las mujeres un 28%. O sea que las condiciones estructurales de pobreza, la contaminación en este tipo de zonas es muy complejo, ¿no? Y una cosa muy linda es que esto después se evaluó según edad, o sea, estos son los números totales y después se las discriminó los números en una edad. Y se veía, tal vez si tuviera un puntero sería mejor, pero en las edades de 2 a 4 años es donde se concentra el mayor grado de compromiso del desarrollo. En la edad de hasta 1 año es solo un 13%, ¿sí? 13% en Florencio Varela, 15% en La Matanza. Eso quiere decir que durante el año, como dijimos, el desarrollo es más dependiente de cuán canalizado esté, no es tan dependiente del ambiente, y además el ambiente inmediato es la familia inmediata, ¿sí? Que es mucho más protectora, que si encima hay lactancia materna protege. Pero cuando empiezan a tener más de 1 año, el niño se expone a todo el resto de las cosas, y si el ambiente es un ambiente que no está preparado para eso, va a terminar generando estos efectos. Y entre los 4 y los 5 cae. O sea, entre los 3 y los 4, por ejemplo, en Florencio Varela 54%, 41 y 53, pero los 5, el compromiso del desarrollo es 32%, 34%. ¿Alguien puede suponer qué intervención pudo haber pasado ahí que mejoró? La escolaridad. La escolaridad está demostrada como, de hecho, la primera intervención que nosotros hacemos como pediatras del desarrollo es tratar de, si los niños no están escolarizados, escolarizarlos en formas de escolarización temprana, ¿sí? Acceder a la escuela es protector contra el desarrollo. Siguiente. Bueno, nada, acá hay un montón, pero voy a cerrar porque ya me estoy yendo al pasto. Pero bueno, lo que terminaron generando es que incluso en 2 poblaciones vulnerables generaron como todo un acopio de datos hechos por estadística y vieron que incluso en estas 2 poblaciones vulnerables La Matanza tenía peores índices que Florencio Varela. O sea, como que incluso con situaciones a veces ambientales similares hay caracteres estructurales de cada lugar que hacen que las cosas sean mejor o no. Bueno, nada, me despedimos. Yo siempre les agradezco a quienes me formaron, que son los del Garrahan, los que están arriba, y bueno, a mis compañeros ahora del Ramos, muchas gracias.